Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en este foro de la influencia de las redes sociales en las campañas políticas dominicanas. Con nosotros tenemos a Odil Beato, eh, comunicadora de larga data dentro de la República Dominicana, y también al señor Luis García, también con varios estudios y también comunicador y una persona llena de informaciones de nuestro país, la República Dominicana, y también un servidor, Joan Monegro, el cual fungiré como moderador de estas dos grandes personas en el día de hoy. Una de las particulares cosas que podremos ver en el día de hoy es que ambos, bueno, los tres en verdad, somos parte de la educación continua de las maestrías que genera el sistema educativo español a través de Next Education, el cual ha sido el promotor de este foro y le agradecemos mucho en el día de hoy. Todos nosotros somos parte de la maestría de política o de comunicación política avanzada de esta institución. Así que muchas bienvenidas tanto a Odil como al señor Luis García. Quisiera escuchar en primera ocasión a la señora Odil para que se presente, nos diga un poco de ella también, y así luego del señor Luis García. Gracias. Aquí se puede decir que fue las damas primero, porque si Claro. se tratara de rangos, el jefe, el general aquí sería mi querido Luis García, que tiene más experiencia, no por los años, sino por la cantidad de páginas para la izquierda, como decimos. Darle las gracias a Nets, porque una vez más me hace partícipe de tan emotivo momento, ya que emotivo y oportuno, emotivo por encontrarme con personas como ustedes y oportuno porque aquí en República Dominicana siempre estamos en campaña, no solo políticas, sino también institucionales. Cuando decías, Joan, que somos tres, vamos a decir que cultivos de NETS, gracias a su educación, quiero referir que NETS en verdad está sembrando semillas y germinando frutos a nivel mundial, porque justamente antes de entrar a este foro tenía una asesoría con un estudiante de Paraguay que está impulsando una campaña política. Entonces, ver este trabajo que él está haciendo, que es una campaña política real, en tiempo real, no solo teoría, sino que con las teorías y lo aprendido en NETS lo está llevando a la práctica, es algo digno de elogiar. Y de paso, darle las gracias a don Manuel Campos Vidal, que es el director de esta alta casa de estudios, por tomarme en consideración, por invitarme a este importante foro. Y me siento muy contenta de compartirlo contigo, Joan, y con Luis García, que es una persona muy distinguida en el área de comunicación en nuestro país y en muchas otras áreas más, pero vamos a destacarlo justamente en la que vamos a tratar en esta noche. Don Luis Bueno, García, también quisiéramos escuchar algunas palabras de usted. bueno, yo también quiero Y hay que agradecer a decirlo, hay que decir algo porque se entienda también, ya luego de tanto alegoría que se le ha hecho también, de decir que ha sido director de múltiples instituciones dentro de la República Dominicana, tanto el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como director en estas tres instituciones, director de comunicación y además también como asesor de prensa del Poder Ejecutivo. Así que ciertamente con muchas cualidades y mucha experiencia. Don Luis García. muchísimas gracias, Joan, muchísimas gracias, Odil, a don Manuel Campo Vidal, mi agradecimiento, me honro muchísimo de su amistad y sobre todo de ser parte de Next Educación. Creo que impactó, lo he dicho en público y en privado, en mi vida profesional. Bien, ¿qué decir de mí? Yo he publicado 3 libros: Conversación con los sabios, Choque de la posverdad con la democracia, la política y el poder, y un manual de gestión de crisis política y corporativa. Además de mis estudios en comunicación, periodismo, también soy abogado, estudié educación además.
He sido docente universitario por más de una década. Tengo otras maestrías, además de esta que cursé en un título conjunto con NEX y la Universidad de Lleida. Tengo una en Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela de Altos Estudios del Ministerio de Defensa, una maestría en estudios políticos y electorales de la Universidad de Granada. Soy especialista de la ENA, que es la Escuela de la Administración Pública Francesa. Además, otra maestría en Ciencias Políticas, Democracia y Participación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. He hecho muchas cosas, todavía me mantengo un poco activo en el periodismo, hago un programa de análisis todas las mañanas aquí en el país, y además de eso, soy director de un digital Contacto Social, de manera que yo me siento honradísimo de poder participar en este foro, y sobre todo de un tema tan importante como es el impacto que tienen las redes sociales en las campañas. Como decía Odil, no solamente se hacen campañas políticas, sino que hay de otro, pero aquí la sociedad dominicana, como vamos a ver más adelante, es una sociedad bastante politizada. Bueno, luego de estas dos presentaciones, quisiéramos comenzar justamente con don Luis García, ya que una de las razones por las que también estamos hablando aquí es justamente los trabajos finales que ambos han logrado desarrollar en el contexto de nosotros como institución, que es la de Next Education. Y el trabajo en el cual nosotros quisiéramos profundizar un poco más de parte de Luis García es el que menciona, o el que tiene el título, Estudio acerca de la proliferación de emprendimientos de periódicos digitales en la República Dominicana. Y de parte de la Magister Odil, también quisiéramos hablar sobre su trabajo de título, Uso de Twitter en la victoria electoral del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, en el periodo mayo-agosto 2020. Entonces, quisiéramos comenzar, don Luis, con usted, ya que su investigación hizo digamos, un mapeo un poco más amplio sobre el área y la importancia de los periódicos digitales y la parte digital dentro de las campañas y la política de la República Dominicana. Quisiéramos ver cuál fuera su opinión sobre qué tan real es el impacto de las redes sociales, de las plataformas de Internet en mantener informado al pueblo y mantener al pueblo, digamos, también con interés dentro de la política y hacia un candidato en específico. Primero, entonces, habría que poner en contexto cuál es la realidad de la República Dominicana respecto a las redes sociales y, sobre todo, de la política. Estudios de Latino Barómetro han establecido reiteradamente que de las sociedades latinoamericanas, las dos más politizadas son la mexicana y la dominicana en términos políticos. Aquí es como hablar, todo el mundo cree que sabe de política y todo el mundo opina. La doxa política es parte de la cotidianidad dominicana. Visto eso, entonces, la realidad de las redes sociales, el último estudio así de consideración que uno puede tomar como referencia aquí se hizo en enero de este año, del año 2022, y se estableció que nosotros tenemos, la población dominicana ronda los 11 millones actualmente, y hay 8,5 millones de usuarios de Internet en el país. De esos usuarios de Internet, la red social más importante, si tomamos en cuenta la cantidad de usuarios, es Facebook, como suele suceder en el mundo. En República Dominicana hay unos 5,7 millones de usuarios, lo que convierte entonces a Facebook en una potente red social para el abordaje, para los que hacen campañas electorales, para los políticos. Y partiendo de eso,
no solamente que tiene 5,7 millones de usuarios, sino que también el 64,9% suelen publicar cuestiones de diferentes índoles, incluyendo, por supuesto, la política. Luego, YouTube también es impresionante el uso en la política de YouTube porque tiene 7,4 millones de usuarios e incluso en el área de la comunicación y de la política, mucha gente a través de la monetización vive de eso. De sus canales de YouTube. Entonces eso ha permitido un desarrollo extraordinario de esta red social. Instagram, que también es muy recurrida por los políticos dominicanos y por las entidades en sentido general, a las empresas, tiene 4,2 millones de usuarios con una penetración enorme. Hay otra red social que aparentemente no tiene tanta importancia porque su contenido no es tan dirigido tanto a la política, que es Snapchat. Y para los que no están al día aquí en el país, Snapchat tiene 2,2 millones de usuarios. Y Twitter, que es lo que el dominicano común piensa que es la red social más importante por el uso cotidiano de los políticos, tiene 666,2 mil usuarios. Es decir, que no llega ni se acerca a las otras redes sociales. Y una que no es red social, pero que sí en la política se utiliza muchísimo, que es WhatsApp. Aquí gran parte de la población dominicana está conectada. Tiene un móvil, o tiene dos, o tiene tres, y todo el mundo tiene un teléfono inteligente y se comunica por WhatsApp. Eso es una poderosa herramienta de comunicación que se usa en la política. De manera entonces que estamos hablando que las redes sociales en República Dominicana juegan un papel fundamental, incluso no vamos a decir para competir con los medios tradicionales, porque las redes sociales son el todo y son la nada. Parece contradictorio, pero no lo es. Por favor, profundo un poco más en esa parte. Son el todo por la enorme capacidad de penetración que tiene. Ahora, como influencia, fuera la nada, si los medios tradicionales, es decir, la radio, los periódicos, sean impresos o digitales, y la televisión no se hicieran eco de lo que allí se publica. Entonces, en ese sentido, lo que vienen a hacer los medios tradicionales a dimensionar esa enorme capacidad, esa plataforma en la que se montan digital, en este mundo digital, donde la cotidianidad de la vida humana está toda digitalizada. De manera que, ahí cierro con esto, las redes sociales en la República Dominicana son una realidad en la política y fuera de la política. Negro, gracias. Me parece muy interesante lo que explica mi querido amigo Luis García. Y me quedo pensando mientras lo escuchaba, justamente en el tema que nos ha traído a esta conferencia de hoy, que fue la investigación que hice acerca del uso que se le dio al Twitter en la campaña del presidente Luis Abinader y cómo este lo catapultó a su victoria actual. Por eso, esta introducción que hace nuestro querido Luis García me parece muy importante, puesto que él menciona a Twitter como el que menos usuarios tiene. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la opinión pública se enfoca en Twitter y al momento de los medios de comunicación alimentarse de una información verídica van justamente a Twitter?
sea, es algo muy significativo para el análisis que conlleva esta conferencia justamente. ¿Y qué pasa con las demás redes sociales? Cada cual tiene su importancia y cada cual tiene su manejo y su uso. Y he aquí la equivocación que cometen la mayoría de candidatos y la mayoría de instituciones públicas y privadas en el uso de las redes sociales. No todas las redes tienen el mismo uso, justamente por eso, porque los públicos son muy diferentes. En el caso de Facebook, sabemos que es un grupo más popular. Sabemos que muchos usuarios tienen las tres redes por un tema estratégico, pero usan más una de las tres. Las principales sabemos que son Facebook, Instagram y Twitter en cuanto a influencia. Pero cada red social ha tenido su momento en la historia y cada cual ha marcado ese hito en algo. En el caso que nos confiere, que tiene que ver con la campaña del presidente Luis Abinader, fue Twitter en ese momento y ha sido la red social que ha catapultado a otros presidentes en otros países en determinado momento. Sin embargo, ¿acaso nos hemos preguntado nosotros cuál es la red social que vendrá o que tomará el auge en la siguiente campaña política o en la siguiente campaña presidencial? No nos lo hemos preguntado. Probablemente TikTok. Probablemente. Yo no escuché que usted la mencionó, pero justamente ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Nos estamos descuidando con el auge que está tomando la red social TikTok. Incluso hace unos días sostuve una conversación con una extranjera venezolana que vive aquí en el país. Y me explicaba que ella vive de TikTok. Como yo tengo TikTok y un extra no le caería nada mal a uno, le dije, pero ¿cómo es que lo haces? Y me explicó, me dijo, no tengo que desnudarme, no tengo que ponerme sexy, simplemente tengo una cuenta de PayPal que está conectada a mi cuenta de un banco dominicano y cuando hago un live, los usuarios voluntariamente me depositan dinero en esa cuenta y o sea, una cantidad interesante. Entonces, la dinámica de esta red y el público se le ha dejado a la juventud. Sin embargo, ha sido un sector poderoso de la juventud quien en determinado momento ha tenido en sus manos o ha sido el público que ha conllevado la victoria de una campaña electoral. Porque de todos los públicos, a pesar de que en un momento un candidato cuente con todos los públicos o todos los sectores sociales, la juventud es justamente ese público que hay que saber cómo llegarle. Entonces, es interesante también ver y preguntarse por qué Luis Abinader eligió la red social Twitter en ese momento. ¿Sería que ya tenía la juventud? ¿Sería que el público que justamente le faltaba llegar era al público meta de Twitter? O sea, hay una serie de elementos que analizar al momento de tomar en cuenta cuál es la red social indicada para una campaña política o institucional específica. Quería ver, ya ambos yo creo que han estado de acuerdo en un punto muy importante, que es la alta relevancia en la política actual de las redes y del Internet, porque así también Luis pone en consideración también que los diferentes medios tradicionales se apoyan en Internet o en las redes sociales para también generar noticias. Por lo tanto, hemos hablado ya también de varios tipos de redes distintas, pero me gustaría ver primero de parte de Odil cuál es, o según el estudio, cuál fue el impacto real o la relevancia que tuvo la red social de Twitter sobre la campaña del actual presidente de la República Dominicana y ya dando de una vez de seguimiento también, luego de que también el don Luis pueda hacer algún comentario al respecto. Me gustaría también que habláramos sobre esa combinación de lo que es el periodismo tradicional con las redes sociales y en Internet, que es la parte de los medios digitales, o sea, los periódicos digitales, que en la República Dominicana también ha ido apareciendo mucho, y la relevancia que estos puedan tener
dentro también del mismo contexto político. Bueno, desde el Así que, inicio, Odil, si puedes comenzar o nos puedes responder a esa primera pregunta de cuál fue realmente el impacto de Twitter sobre la campaña según la investigación. sí, desde el inicio de nuestra investigación se buscó determinar el impacto en el uso y estrategias digitales a través de la red social Twitter justamente en esta campaña electoral y en los primeros días de la presidencia, de la victoria del presidente. Y con las informaciones que se recopilaron con la población general y el equipo de marketing y redes sociales del señor presidente, a quienes logramos acceder, se pudo asegurar que las redes sociales, pero en especial Twitter, tuvo una determinación muy importante. ¿Por qué? Primeramente, los tweets del presidente Luis Abinader y su equipo de marketing en redes sociales, había un tema muy apegado a su estrategia de cambio y al eslogan que trajo consigo. O sea, todo fue como, tuvo que ver mucho con una conexión y mucho también con la parte estratégica. También la credibilidad que le estuvieron dando los medios de comunicación tradicionales a lo que se decía allí. O sea, llegó un momento en donde los medios de comunicación tradicionales y la opinión pública se estaba alimentando justamente de los tweets que publicaban en su red social personal en ese momento. O sea, cómo creció y cómo eh, ellos pudieron experimentar justamente ese impacto. Otro impacto muy interesante, nosotros en nuestra investigación logramos analizar el número de tweets, el efecto de los hashtags. Hubieron hashtags como el cambio va, que fueron utilizados por ellos 87 veces, pero que fueron reposteados y utilizados por otros usuarios miles de veces. Entonces es aquí donde vemos el impacto. También diferentes campañas que llevó a cabo con diferentes hashtags, como Luis Contigo, que fue, ellos lo utilizaron 34 veces, la Ruta Solidaria 35 veces, PRM por la Salud 47 veces, El País del Cambio 26 veces, Cumbre Unidad 7 veces, El Cambio va 87 veces. Todo ese tipo de cosas que pudimos, de elementos que pudimos analizar, nos llevó a ver la efectividad del uso de esta red social. Por eso cuando te decía anteriormente en el comentario que es digno de estudiar, porque si es la red social de menos usuarios, ¿por qué trajo consigo este resultado? Y es por eso que tenemos que también, de alguna forma, visibilizar a través de este efecto cuál sería la red social de la próxima campaña electoral que va a llevar al éxito de el que sea presidente en ese momento, o Próximo. no sabemos lo que se pueda determinar, pero debe haber ya un estudio, se deben estar haciendo los análisis de lo que puede pasar en el futuro, porque cuando se vino a utilizar aquí o se vino a tomar en cuenta ese tipo de campañas o ese tipo de uso que se le dio a las redes sociales justamente para esa campaña, es que vimos el efecto, pero ya se hubiese utilizado en la campaña de Barack Obama y en la campaña de Nayib Bukele. O sea, que no fue algo que nació en República Dominicana, sino que República Dominicana, a partir de los resultados que tuvieron otras campañas y otros presidentes en sus victorias, entonces el estratega que tuvo en sus manos manejar, manejar esta campaña, tomó en cuenta una estrategia adecuada para que surtiera efecto en la República Dominicana. Además, el discurso del presidente Luis Abinader no cambió desde el inicio hasta esos primeros días en que decidimos
hacer ese estudio. ¿Y por qué digo los primeros días? Porque fue hasta ahí que nosotros pudimos llegar. No puedo hablar de más allá de a donde llegó nuestro estudio. Y vimos que lo mismo que él prometió en su campaña a través de Twitter, también lo cumplió y lo publicó en Twitter, cumpliéndolo justamente. Entonces, ese efecto de lo que te digo, lo cumplo también de alguna forma, tuvo que ver con esa estrategia y es justo ir pensando cuál será la siguiente estrategia en la próxima campaña política de la República Dominicana. A ver una Muchas cosa, gracias, Odil. Don Luis. a ver algo. Si a uno le preguntaran ahora, y es curioso, en República Dominicana para la política, ¿cuál es la red social más importante? Yo, sin lugar a duda, a pesar de que no es la que tiene más usuarios, yo diría que Twitter. ¿Y por qué? Porque hay una combinación de las redes sociales con los medios tradicionales que son lo que realmente hacen opinión pública, porque tiene mayor credibilidad. Una de las debilidades, todos sabemos, de las redes sociales es que es muy cuestionable su credibilidad, además de la brevedad de los mensajes y cómo se pasan rápidamente. Ustedes conocen, hubo una investigación que hicieron conjuntamente Macron y Xiao sobre la agenda setting, es decir, esa capacidad que tienen los medios tradicionales de fijar las agendas públicas. Ahora usted dirá, bueno, pero esa investigación se hizo en el año 1972. Cada sociedad es diferente, cada país es diferente, por diversas razones que no vamos a comentar aquí, pero es diferente. En la República Dominicana, la que conozco, le puedo decir que los medios tradicionales todavía tienen mucho peso. Es decir, en el control de la agenda, de las agendas y sobre todo de la agenda pública, de la agenda política. Y entonces, a sabienda los políticos que lo que digan en su cuenta de Twitter, si le parece noticia, un elemento noticioso, una prensa que ya es mucho más laica que en el pasado, quizá eso lo vio hace tiempo la civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa. Y entonces se apoyan ahí porque los medios de comunicación, los tradicionales y los no tradicionales, los replican. ¿Y por qué digo los tradicionales y no tradicionales? Aquí tenemos 7 u 8 diarios nacionales con capacidad nacional, una inmensa red de televisión, tanto abierta como por cable, y la radio, que tiene mucha influencia. Los 3 tipos de medios se hacen acopio de lo que dicen los políticos en Twitter. Y a veces un poco menor dimensión Instagram. Porque Facebook es rara vez, aunque tiene la mayor cantidad de usuarios, pero no es así. Y entonces, como saben que son sujetos de noticia fácil, publicar un tweet sobre un hecho que me puedo montar en una ola y ser relevante, los políticos saben y la usan. Y como los medios de comunicación los replican, los tradicionales, muchos de esos tweets, dependiendo del nivel en que esté colocado el político, entonces eso se ha convertido en la red social para esos fines, para las campañas, en la más importante de la República Dominicana, a pesar de, insisto, no es la que tiene más usuarios. Y es por ello que Twitter hasta ahora, todos los principales líderes políticos, voy a decir lideresas, porque ahora, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana, están corriendo 3 hombres y 3 mujeres por la nominación presidencial. Para los que no están al día, el Partido de la Liberación Dominicana fue el partido que gobernó 20 de los últimos 24 años, perdió de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Dominicano de las elecciones del año 2020. Entonces, Luis no fue el único que utilizó masivamente Twitter. También lo utilizaron los otros candidatos y candidatas. Ahora mismo sigue siendo esa tendencia
con un poco de ingrediente de TikTok, pero que es más fácil usted escribir 140 caracteres y servírselo a los medios de comunicación tradicionales que, y les citaba aquí, los no tradicionales, porque aquí se da también otro gran fenómeno, quizá nunca visto en el mundo. Yo hice para Next un trabajo, aunque fue nacional, pero más o menos puse alguna comparación con algunos países latinoamericanos sobre los emprendimientos digitales. Para un país de alrededor de 8 millones de habitantes, aquí nosotros tenemos en la República Dominicana, para entonces teníamos 650 periódicos digitales. Para que tenga una idea, aunque Panamá es un país con una población mucho menor, un poco más de 2 millones de habitantes, Panamá, pero allí solamente hay 14 periódicos digitales. Entonces, eso que un medio tradicional publica, lo toman, la mayoría de estos emprendimientos desafortunadamente no tienen la capacidad económica ni humana para realizarse, publicarse sus propias noticias, algunas sí, pero la mayoría la toman de los medios tradicionales. Entonces era una multiplicación de información. Esto ha hecho que incluso que el político dominicano haya reducido la cantidad de periodistas y de otros profesionales de la comunicación para las campañas electorales. Antes se esperaba que usted mandara la fotografía de una campaña, la información propia de un recorrido, de una actividad, de un discurso de un dirigente del político, y ya no, porque él desde su lugar donde esté, en cualquier punto del país, coloca un tweet y ya es suficiente para que antes de que pueda llegar a su casa, hace rato que ya esa noticia tiene horas circulando. De ahí entonces, por eso Twitter ahora mismo es una red social para la política dominicana muy poderosa. Instagram también lo es. Y de hecho, coincido con Odile en eso, hay que mirar a TikTok. Margarita Cedeño, por ejemplo, que es una aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, hace poco creó, digamos, furor un poco, porque hizo un post, colocó en TikTok algo con música de muy joven. No es el Motomami de Rosalía, no, pero algo parecido con Dembow y eso. Y entonces se hizo, la criticaron y la aplaudieron. ¿Por qué? Porque ella está viendo, probablemente, eso es lo que creo que es su intención, de llegar a una población joven. Aquí, poco más del 50% de lo que van a votar en las próximas elecciones y dentro de 2 años tienen menos de 35 años. Es decir, que es una población bastante joven, y dependiendo entonces del público, tú eliges incluso qué tipo de red social tú vas a usar. Mira, la comunicación estratégica no solamente, como dijimos al principio, tiene que ver con la parte política. En República Dominicana hay muchas instituciones públicas y privadas que fallan en sus campañas justamente por no tener una estrategia adecuada o un estudio de cuál es su público meta. Cuando hablaba Luis acerca de los periódicos digitales, una de las herramientas que están utilizando algunas instituciones para su comunicación son justamente los periódicos digitales, porque ellos se sirven de las noticias de los medios tradicionales muchas veces, pero como ellos necesitan nutrir esa plataforma, cuando las instituciones públicas y privadas les sirven la noticia y se la envían vía correo, de alguna forma están bailando en el mundo del internet, en el buscador. Cuando tú pones el nombre de esa institución, va a salir la noticia más reciente. Entonces, por eso la importancia de también acoger
a los medios digitales en nuestras agendas, porque los medios tradicionales más poderosos y más buscados, le digo poderoso por el tipo y la cantidad de lectores, muchas veces no publican todas las noticias que le llegan o porque realmente no son del interés o lo que ellos entienden que no lo es. Sin embargo, todos los periódicos digitales, lo que tú le mandes, te lo van a publicar. Y es ahí donde radica una herramienta de alguna forma poderosa o una decisión que de alguna forma a ellos lo faculta dentro de ese grupo que hay que tomar en cuenta al momento de publicar. Igual pasa con las redes sociales. Si una institución pública o privada no conoce su público meta, no sabe en qué red social va a publicar, porque en el caso de Twitter, que solamente te permite 140 caracteres, a diferencia de Facebook, que tú puedes publicar una historia, un libro, no tiene límites, y Instagram, que se abrió un poquito, pero estaba limitado, y aún así tiene un límite de caracteres. O sea, tú tienes que saber qué es lo que tú quieres informar, porque también si lo informas a medias, entonces dejas abierta una brecha para las suposiciones, para la percepción errada y muchísimas cosas más. Entonces, en el caso de los medios de comunicación tradicionales, dígase los periódicos impresos especialmente, todavía tienen como esa ese filtro. Ahora los medios de comunicación impresos no publican todo lo que tú le envías y no publican en su medio impreso todo lo que publican en su medio digital. Ellos hacen una selección de acuerdo a ciertos intereses, incluso para una institución o para un candidato o una persona que haga una actividad determinada, tiene una importancia marcada que su noticia salga en un medio de comunicación impreso. Te lo digo por mí, que cuento con las redes sociales, cuento con un sinnúmero de colegas que me publican en sus medios digitales, pero cuando un medio de comunicación impreso me publica en su medio, es motivo de júbilo, porque ahora hay filtros para eso, justamente por los cambios que han venido ocurriendo. Y para finalizar esta intervención y atinando a lo que decía Luis sobre el TikTok y el Snapchat, creo que la red social TikTok se está visualizando como la próxima red social a tomar en cuenta en los siguientes comicios de la República Dominicana. Nosotros, volviendo más a profundidad al respecto de las campañas, ya mirando hacia el futuro, ya que estamos llegando a la etapa final de este foro, quisiéramos saber de ambas figuras, han hablado bien ya de la realidad dominicana, de cómo incluso se ha utilizado de varias maneras en la actualidad las redes sociales, ya sea TikTok, ya sea Twitter, ya sea Facebook, aunque, un punto también muy interesante, que aunque Twitter al parecer no es la que tiene más cantidad de personas dentro de su coyuntura, sí es una de las que puede considerarse más políticamente relevantes. Eso también es otro de los puntos importantes. Han hablado también del enfoque que se tiene que tener a futuro. Datos que mencionaba don Luis fue que más del 50% de los próximos votantes, por lo menos en la coyuntura dominicana, van a ser de menores de, 30, de menos de 35 años. Por lo tanto, con ya todo esto hablado, hemos ya también mencionado la gran relevancia de las redes sociales. ¿Cuál sería el futuro que vislumbran Luis García y Odil Beato para las campañas políticas en la República Dominicana? Un candidato que esté proyectándose a futuro debería de comenzar en Twitter, debería de concentrarse, bueno, lo han mencionado ya varias veces, TikTok, debería de concentrarse en Facebook. ¿Cuál es la visión que tiene? Y me gustaría comenzar por Luis García en este punto. Bueno, te voy a decir, las redes sociales en las campañas electorales
al menos aquí en la República Dominicana, creo que en el mundo, son una realidad. Tú no puedes prescindir de las redes sociales. Ahora, yo soy de una escuela que no soy ni apocalíptico ni integrado. Es decir, yo soy ecléctico, porque las redes sociales, si bien es cierto, tú no puedes prescindir de ellas, son imprescindibles, por decirlo de alguna manera. No menos cierto es que no son el todo para que tú ganes una campaña electoral. La comunicación se va a necesitar de una comunicación estratégica, es decir, que tú planifiques unos objetivos que te llevarán a obtener el triunfo en una campaña electoral. Y mi recomendación entonces, tanto a los nobles, los que se inician en la política, como ya los veteranos, es que sean capaces un poco de articular esa vieja estrategia, que depende, no, uno dice vieja, pero depende de las circunstancias del momento. Articular eso, esa visión más experimentada con esa visión del mundo de hoy, porque la humanidad luego, no solamente con el Internet vino a su gran boom a partir de la década de 1980, con la aparición de la cuarta revolución industrial a partir del año 2008, pero que ya esa cuarta revolución industrial está en otra etapa también. Yo no sé si llamarla revolución, pero es en la era de la superdigitalización, de la cotidianidad, del pensamiento humano. Entonces, en ese mundo digital, tú no puedes decir no voy a estar. Usted no puede ser muy centrado a la escuela de Eduardo Galeano, que me robaron este mundo, no, ni tampoco como Humberto Eco, que una reunión de imbéciles allí cuando se juntan con las redes. No, eclético. Es decir, entender ese mundo que ya es un mundo, todo está digitalizado. ¿Qué no está digitalizado? Nada, todo está digitalizado. En la cotidianidad, empujado por un asunto para que vean cómo son las cosas del mundo. Algo que arrodilló a la humanidad, como fue la pandemia del COVID-19, del COVID-19, empujó algo que se veía venir, que era la digitalización de esa cotidianidad humana. Por ejemplo, tú sabes, estuvimos juntos, nosotros tenemos un programa de radio que tiene 11 años de análisis, uno de los que más se escucha en la República Dominicana. Y de repente nosotros todos los días con una chaqueta, una corbata, íbamos ataviaditos a ir a hacer ese programa a la emisora. Un día cualquiera se decidió que ya se iban a hacer por Zoom, por otra plataforma, y no hay forma que no hagan retornar, porque hasta los entrevistados se acostumbraron a eso. Entonces, en la política, el político tiene que entender que las redes sociales llegaron probablemente, porque nada es absoluto, llegaron para quedarse. La era de la digitalidad está quizás en su clima, en el cenit de las cosas. Entonces, entender esa cosa, ser un poco ecléctico, entender. Aquí en la República Dominicana, como le dije en principio, una sociedad muy politizada, asumir eso, como de hecho lo están asumiendo los políticos. Aquí el que menos usted cree, el aspirante a una comunidad apartada de provincia también utiliza sus redes sociales. Y eso va a ser así hasta ver hasta dónde llegan, si es que los costos permiten que sigan operando los medios tradicionales de comunicación. En resumen, eclecticismo, entender el mundo como hoy, tener una mentalidad abierta, no que, y entender las redes sociales como una realidad, no como el todo, sino como algo importante que van a ser definitiva, a ser importante en la definición de las campañas electorales. Odil Beato, por favor, Bueno, ¿cuál sería su visión? yo siempre he dicho que la carrera de comunicación social es la más parecida a la medicina, porque aunque en todas las carreras, en todos los ámbitos profesionales,
hay una necesidad de actualización, es justamente la tecnología que ha hecho que con cada cambio, con cada nueva implementación tecnológica, los comunicadores responsables nos veamos en la obligación de actualizarnos. Y así han nacido diferentes ramas de la comunicación, como lo es la comunicación política, que agradezco a NETS el haberme permitido este aprendizaje. Yo creo que estoy convencida de que en NETS es el mejor escenario para uno aprender la comunicación política a nivel del mundo, porque tú te encuentras con estudiantes de diferentes lugares, de diferentes países, profesores de diferentes países que te hacen ver, te hacen ver desde una óptica diferente el panorama, tanto institucional como político. Y justamente respecto de lo que decía nuestro querido Luis, estoy de acuerdo en la mayor parte. Sin embargo, también entiendo que el uso de una herramienta o no, o de una u otra herramienta, lo determina el momento decisivo de la acción. ¿Por qué? Porque quizás no hemos mencionado, y qué bueno que Luis mencionó el COVID, fue el COVID justamente que trajo la necesidad de comunicar digitalmente y de utilizar justamente la herramienta de Twitter para comunicar de esa manera tan breve, tan rápida y que todo se comunicara mientras estaba ocurriendo y que todos nos mantuviéramos atentos, porque mientras que en otros tiempos los periodistas iban a servirse de las noticias a donde estaba la persona en cuestión, ahora tenían que valerse de la parte digital para informarse, porque había un tema de que no podíamos juntarnos, acercarnos y todo eso. Entonces, ¿qué te quiero decir a modo de conclusión? Que la herramienta que vaya a determinar la victoria de un próximo candidato en la República Dominicana tendrá mucho que ver con el momento que se esté viviendo, con la situación que se presente y con las estrategias conjuntas que ese candidato elija para llevar sus campañas. Porque como bien decía Luis, las redes sociales no son el todo, pero al mismo tiempo juegan un papel fundamental en la percepción de la sociedad en general y en la opinión pública y en quienes ejercen influencia tanto sobre la sociedad como en los destinos económicos y empresariales de la República Dominicana. Estimados, ya para un cierre, el último final, quisiéramos una frase, algo corto, conciso, para aquellas personas, digamos, aquellos políticos que nos puedan estar escuchando, nuevos candidatos que puedan aparecer. Ustedes como experto y con expertise en comunicación, ¿qué sería esa frase que entienden que este nuevo candidato o estos candidatos de larga data para el futuro deberían de manejar, deberían de tener? Y para estas últimas palabras, yo quisiera comenzar con la dama Odil Beato. ¿Qué frase, qué palabra o qué cosa debería, corto, debería de quedarse de todo esto esa persona que esté interesada en la política para el año dominicano 2022? Digo, Sí, 2024. exacto. Diría que las novedades siempre son bien acogidas. Deben evaluar cuál sería esa novedad de la cual estamos hambrientos, pero que al mismo tiempo llama poderosamente nuestra atención, como para creer que esa persona es la que está facultada para dirigir los destinos de nuestro país. ¿Y lo García? Yo pienso, mi recomendación es que una campaña electoral no se gana si usted no pone en marcha una campaña de comunicación política estratégica. La estrategia es lo único que le llevará
al político a ganar campañas electorales. Y aquí pongo una coñita porque, como decía Aristóteles, el conocimiento siempre será una pretensión, porque de todas las cosas que hay que aprender, uno prácticamente no sabe nada y solamente tiene sentido el conocimiento si usted lo socializa. Yo aquí en Next Educación aprendí mucho. Y mi recomendación a toda América Latina, pero sobre todo a los profesionales de la comunicación de la República Dominicana, es que hagan el esfuerzo de, si no en esta institución, en instituciones de este nivel, con profesores de este nivel, que van a enseñarle cómo se maneja la comunicación en la tercera década del siglo XXI. Esa es mi recomendación final. Muchas gracias por estas últimas palabras a todos los que nos han escuchado y se han conectado con nosotros en este foro de Next Educación, influencia de las redes en las campañas dominicanas. Con esto cerramos en el día de hoy. Agradecerle también a Odil Beato y a Luis García por sus sabias palabras, su conocimiento y compartir con nosotros en este foro. Pasen buen Gracias. resto del día. Gracias por invitarnos. Hasta luego.